tardes con todos, queridos amigos, hermanos que ya estamos conectados a una nueva transmisión de nuestro programa Diálogos con un tema muy importante también el día de hoy. Ya fue anunciado en el Facebook, tanto en el WhatsApp, se ha compartido la imagen del tema que nosotros vamos a tratar hoy día. Pero quiero dar la bienvenida a todos los que ya están con nosotros, a todos los que estaban esperando que comience la transmisión, a todas las personas que vienen apoyando entonces el programa. Que Dios los bendiga grandemente por estar buscando siempre la palabra de Dios, porque es bueno aprender. Es necesario, es más, no solamente es bueno, es necesario aprender acerca de la palabra de Dios. Es necesario que nosotros conozcamos más el carácter del Señor, que nosotros sepamos más acerca de nuestro Dios para servirle de una mejor forma también, porque mientras más preparados nosotros estamos, mientras más conozcamos acerca de la palabra, de la voluntad, del carácter del Señor, entonces nuestra relación con el Señor también va a ser mucho más fluida. Entonces quiero dar la bienvenida a todos los que ya están aquí. Yo voy a leer dentro de un momento a las personas que ya han enviado sus saludos y vamos a dar un poquito de tiempo para que ellos se puedan conectar. De repente están ansiosos por el partido de Perú, pero eso va a ser después, hermanos. Primero vamos a ver el programa, primero vamos a estar en diálogos y el partido ya viene a las 8 de la noche, porque con la antesala y todo va a demorar un poquito. Antes de comenzar ya invitar a nuestro querido pastor que va a estar con nosotros, yo voy a leer y les pido a los hermanos que ya están ahí conectados, compartan el link por favor a otras personas. No abran una sala nueva, sino compartan el link. Llamen en los grupos a los hermanos que faltan conectarse, díganles que ya hemos empezado, que no vamos a demorar mucho porque queremos dar un mayor tiempo para que las cuestiones que vamos a tratar hoy día sean explicadas, se hable más acerca de eso. Amén. Entonces, por favor, compartan, avisen a las demás personas. Con nosotros está Jimena, ella está compartiendo el link también y manda un mensaje, dice: buenas tardes, querido pastor y hermanos, a las personas que ya están conectadas. Hermana Ida, Renato, que son mis papás, también están conectados ahí. Desde la casa, Lía también dice: buenas tardes a todos. Mi mamá manda un saludo y dice: buenas noches, pastor y querida iglesia. He etiquetado también al pastor que va a estar con nosotros. La hermana Ida, mi mamá, manda un mensaje y dice: bienvenido, pastor Carlos, que Dios lo bendiga mucho. Mi esposa también manda un saludo: buenas noches con todos, queridos hermanos. ¿Quién más está aquí? Mi esposa manda también un saludo para el pastor. Marcelo Bernardo desde Brasil nos está viendo la Bajada Santista, dice: buenas noches, hermanos. Un fuerte abrazo para ti, Marcelo, que Dios te bendiga, gracias por acompañarnos, estamos comenzando, quédate ahí con nosotros. La hermana Rosalía, que es mi abuelita, también está conectada, seguramente dentro de un minuto va a mandar sus saludos, y así, vamos llamando por favor a las personas, porque para mí este es un tema que no debemos de perder, más bien debemos agarrar un papel, agarrar un lápiz, el lapicero, y comenzar a anotar todo lo que nosotros vamos a hablar en este día, porque es muy importante. Y yo les recomiendo esto, que agarre un lápiz, un papel, porque es que la mente es frágil, nos podemos olvidar después, para mañana vamos a olvidar. Entonces, cuando uno tiene ese ejercicio de escribir y de ir a la Biblia, es difícil olvidar. Por eso es que yo les recomiendo que hagamos esto. Entonces, si está saliendo bien el audio, pueden mandarnos un aviso también, si está saliendo todo bien. Muy bien, vamos a comenzar y yo ya después voy a leer a las personas que están entrando y que están mandando sus avisos. Hermanos, vamos a hablar acerca de temas escatológicos. Como ya hemos hablado hace un tiempito atrás, la escatología es el estudio dentro de la teología que va a ver los eventos futuros relacionados estos con la palabra de Dios, obviamente. Escatología bíblica estoy hablando, ¿no? Vamos a ver profecías, vamos a ver lo que se dice, por ejemplo, de una y otra nación, vamos a ver algunos personajes. Y la escatología es una materia muy amplia en realidad, es bastante amplia, no se puede agotar en un programa, en un mes, en un año de estudios, porque en realidad es bastante amplia, es un mar de ideas, de pensamientos y de información que la Biblia pasa para nosotros. Y es que cuando uno quiere hablar y quiere estudiar de escatología, tiene que ver en realidad toda la Biblia. Claro que no toda la Biblia vamos a encontrar textos escatológicos, no, sino que
tenemos que ligar los textos, tenemos que estudiar a fondo, por ejemplo, tenemos que ver, por ejemplo, la realidad social muchas veces que pasaban las personas para entender algunas palabras, ¿no? Si nosotros vamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento, al libro de Daniel, que es conocido como el libro apocalíptico del Antiguo Testamento, vamos a ver un sinfín, un número bastante amplio también de simbología. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, los cuernos? ¿Qué quiere decir las cabezas, las bestias que ahí se mencionan, los animales? Hay un hombre, por ejemplo, que tiene la cabeza de oro, el pecho de bronce, de plata y los pies de barro, en fin, es mucha información. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, nos vamos a concentrar en 3 puntos apenas. Vamos a hablar acerca de Israel y de la iglesia. Vamos a hablar acerca del arrebatamiento y acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y por último vamos a hablar acerca de la resurrección. Pero déjenme decir que en estos puntos hay mucha divergencia dentro de la iglesia cristiana, dentro de los propios cristianos. Hay diferentes pensamientos, hay diferentes posiciones, como ya hemos visto también hace algunos meses atrás, donde yo hablé acerca de las posiciones, pensamientos diferentes, como son, por ejemplo, pretribulacionismo, hablando frente a la tribulación, pretribulacionismo, el mesotribulacionismo, el posttribulacionismo, y hay otra que es de los 3 cuartos, ¿no? El arrebatamiento 3 cuartos. Entonces, son posiciones muy diferentes. Nosotros, la Iglesia Perú para Cristo, así como nuestra organización que viene desde Brasil, somos de un pensamiento pretribulacional. ¿Correcto? Nosotros somos de un pensamiento pretribulacional, creemos que la iglesia no pasará por la grande tribulación, será protegida, resguardada, será arrebatada antes de que comience estos 7 años, denominado la última semana de Daniel. Así como hemos mostrado, por eso, si de repente en algún momento de este diálogos hay cosas que no entiendes, anótalo y puedes buscar en las primeras transmisiones cuando yo estoy enseñando acerca de estas posiciones, pretribulacionismo, postal, incluso hablamos un poco acerca de la identidad del anticristo, ¿verdad? Entonces puedes ir anotándolo, puedes ir atrás volviendo a ver lo que ya hemos hablado. Entonces, queridos hermanos, lo que hoy vamos a hablar es sumamente importante. Si nosotros entendemos lo básico que vamos a pasar aquí, vamos a poder entender las otras cosas que vienen, que incluso son un poquito más profundas. Vamos a intentar pasar las ideas básicas en este momento para que podamos tener una idea más amplia, entonces, de lo que es la escatología y de acuerdo a estos temas que nosotros vamos a tocar. Yo sé que esto no es muchas veces un tema muy popular y no es un tema muy popular justamente porque las personas no se dedican al estudio de este tema tan importante, porque es que en realidad resulta un poco pesado ir a este libro nos lleva al otro libro, está hablando de la Biblia, por ejemplo, el libro de Daniel nos lleva, cuando leemos, por ejemplo, ¿no? que la santa ciudad será destruida, no quedará nada, nos vamos a Mateo 24, dice lo mismo, luego vamos a Apocalipsis, y en fin, es un estudio bien, ¿cómo puedo decir? De doctor, de cirujano, bien delicado para no cometer errores. Entonces, tenemos que darle una vuelta a la Biblia, girarlo, y eso muchas veces a las personas no les gusta, el esfuerzo de estudiar, el esfuerzo de anotar, apuntar, dedicarse a un tema. Pero yo les recomiendo, amigos, hermanos que están viendo, esto es demasiado importante. Pues además estamos viviendo esos tiempos que ahora, por ejemplo, no entendemos muchas cosas de las que están sucediendo. Y hay personas que salen diciendo, no, es que ya llegó esto, ya llegó aquello, que Jesucristo está entre nosotros, que, por ejemplo, allá en Brasil hay un personaje que es un poco divertido, Inri Cristo se llama, ¿no? Y así como hemos conocido, por ejemplo, en Latinoamérica, hay personas que se han autodenominado Jesucristo acá en la tierra. Y en fin, hay tantas cosas que nosotros podemos ver en internet que dañan en vez de dar mensajes. Pero bueno, yo no voy a quitar más tiempo a nuestro programa hoy. Solo quería dar estas pequeñas palabras para que nosotros podamos entender. Me siento muy honrado de que en este programa esté participando con nosotros el invitado que dentro de poco ya va a entrar.
Me siento muy alegre porque es una persona conocedora de lo que estamos tratando en esta tarde. Es una alegría para mí y yo ya quiero llamar y quiero invitar al pastor Carlos Eduardo Carvalho, quien está con nosotros en esta tarde. Sea muy bienvenido, pastor Carlos Eduardo. Por favor, entre con nosotros ahora en este momento. Que Dios bendiga su vida. Bienvenido a nuestro programa Diálogos, pastor. Pastor Livan, a paz do Senhor. Pastor Lee, paz del Señor. Irmãos que estão conosco, que estão acompanhando de diversos lugares. Hermanos que están con nosotros y están acompañando de diferentes lugares. Paz do Senhor Jesus. Paz del Señor Jesús. Pastor, ¿cómo estamos ahí? ¿Cómo está todo ahí en Brasil? ¿Cómo está el ambiente? Graças a Deus, muito bem. Gracias a Dios está todo bien. O trabalho do Senhor crescendo. El trabajo del Señor va creciendo. Gloria a Dios. Pastor, deme solo un momentito. Yo quiero preguntar, por favor, a los que nos están viendo si la voz del pastor está saliendo bien. Ok. Parece que hay un eco ahí. A ver, ¿quién me avisa? Lía. Si no hay un eco, todo estaría bien. El detalle es que se oiga bastante fuerte. No, no hay eco. Yo creo que se está escuchando fuerte nada más. Pastor Carlos, los puntos que vamos a hablar hoy día son puntos que yo creo que para cada punto necesitamos más de un programa para poder hablar con más amplitud, pasar más informaciones. A pesar de eso, de que tengamos tan poco tiempo para hablar acerca de estas cosas, yo quiero pedirle en este momento sus consideraciones iniciales acerca de lo que nosotros vamos a tratar. De repente pasar algo bien rápido para los hermanos, como introducción. Sim. Escatologia La escatología. é uma matéria. La escatología es una materia muito interessante. Muy interesante. E ela aviva. Y ella aviva nossa esperança. Nuestra esperanza. E aviva também. Y aviva también. Nossa imaginação. Aviva también nossa imaginação. Nuestra imaginación. De como e quando o Senhor voltará. De cómo y cuándo el Señor va a regresar. Mas esta doutrina. Pero esta doctrina não interfere na doutrina essencial. Esta doctrina no interfiere en la doctrina esencial de nossa salvação. De nuestra salvación. Portanto, a sua posição escatológica. Portanto, tu posición escatológica pode ser divergente de outros. Puede ser diferente de otros. E isso não afetará. Y eso no va a afectar a essência do evangelho em você. A la esencia del evangelio en ti. Que é a salvação por Jesus Cristo. Que es la salvación por Jesucristo. Quero colocar as palavras de Paulo. Quiero colocar las palabras de Pablo. Quando ele está sendo julgado. Cuando él está siendo juzgado. Em Atos, capítulo 24. En libro de Hechos, en el capítulo 24. Versos 15 e 16. En los versos 15 y 16. ¿Posso fazer a leitura, pastor? Sim, por favor. Está escrito así.
teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Verso 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Por estas palavras, Por estas palabras, nós percebemos que para Paulo nosotros percibimos que para Pablo não era tão importante no era tan importante o quando e o como, el cuándo y cómo, quanto era importante cuanto era importante, ele estar esperando a ressurreição. lo que era importante para él era estar esperando la resurrección. E ele sabia Y él sabía que a base dessa fé que la base de esa fe era manter uma consciência sem ofensas a Deus ou ao semelhante. era mantener una conciencia sin ofensas a Dios o algo semejante. Então, a escatologia é interessante, Entonces la escatología es interesante, mas o essencial pero lo esencial é que, de fato, es que de hecho estejamos esperando estemos esperando a ressurreição la resurrección e nos cuidando y también cuidándonos para não sermos achados em falta pelo Senhor. para no ser hallados en falta delante del Señor. A última coisa que quero deixar Y lo último que yo quiero decir é que para Jesus, es que para Jesús a definição desse tempo escatológico la definición de ese tiempo escatológico tem como importância fundamental tiene como importancia fundamental a decisão la, que a vinda dele vai trazer. la decisión o definición que la venida de Jesucristo va a traer. E isso está em Mateus 25, Y eso se encuentra en Mateo capítulo 25, verso 46. en el versículo 46. ¿Puedo leer, pastor? Sim. Dice así: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Então, para Jesus, Entonces, para Jesús, a nossa resposta ao Evangelho, nuestra respuesta al Evangelio, a pregação da palavra, la predicación de la palabra, terá na vinda dele tendrá en el regreso de Él uma definição inalterável una definición inalterable e eterna. y eterna. Repare que as palavras castigo e vida Y repare que las palabras castigo y vida têm como acompanhante tiene o termo eterno. tiene como acompañante el término eterno. Esta palavra no grego, Y esta palabra en el griego, aionion, aionion, significa um estado definitivo significa un estado definitivo e inalterável. y también inalterable. Então, estudemos escatologia, Entonces estudiemos escatología, mas guardemos no coração pero guardemos en el corazón que estar abrigados que pelo estar, sangue de Jesus que estar abrigados bajo la sangre de Jesús é o mais importante. es lo más importante. Amén. Isso. Solamente, hermanos, en esta introducción se ha dicho bastantes cosas. Es más, yo estoy anotando aquí, a la vez que estoy traduciendo al pastor, yo estoy anotando las cosas que él está hablando a una velocidad que, Dios mío, estoy con la letra de doctor inclusive. Muy bien, vamos a pasar entonces a los puntos que nosotros queríamos
tocar en este día, que son muchísimo, de mucha importancia, porque en realidad esto no se habla si no es en momentos, por ejemplo, de algún seminario, de algún estudio. Y hay que aprovechar, hermanos, hay que aprovechar este tiempo que nosotros tenemos y más aún al invitado que nosotros estamos teniendo, un invitado de lujo como es el pastor Carlos Eduardo. Queridos hermanos, hay un problema muchas veces en la interpretación de la Biblia, y lo primero que vamos a ver son las diferencias entre Israel y la iglesia. Se dice, por ejemplo, que Dios, dependiendo del punto o de la forma de interpretación o de la escuela de interpretación o de la posición dentro de la escatología, algunos van a decir que Israel fue rechazado por Dios. Algunos van a decir que la iglesia ahora es el Israel de Dios. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a Jesucristo y Dios ha rechazado entonces a este pueblo. Y en realidad aprender y entender acerca de esto va a ayudarnos mucho en nuestra posición. Acerca de esto también, por ejemplo, se ha incitado al odio muchas veces al pueblo judío, el antisemitismo. Y esto ha sido muy preocupante porque en realidad los cristianos no han sido llamados para odiar a nadie, sino la Biblia nos dice en segunda carta a los Corintios capítulo 5, del verso 17 en adelante, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y más abajito nos va a hablar acerca del ministerio de la reconciliación, como si Dios estaría hablando por medio de nosotros al mundo, está reconciliando al mundo por medio de nosotros. Entonces la iglesia ha sido llamada para reconciliar a las personas de alguna forma, por medio de la predicación, es claro, por medio de Jesucristo y su obra en la cruz. Pastor Eduardo, ¿hay diferencias entre Israel y la iglesia en la actualidad? Sim. Em primeiro lugar, En primer lugar, nós devemos entender nosotros debemos de entender que há 4 posições sobre Israel que hay 4 posiciones sobre Israel que principalmente o Ocidente adotou. que principalmente la parte occidental adoptó. E Israel desconhece as 4. Y también Israel desconoce las 4. As posições são estas. Y estas son las posiciones. A escola aliancista La escuela aliancista acredita que Deus só tem plano. cree que Dios solamente tiene un plan. E esse plano é com a igreja. Y ese plan es solamente con la iglesia. E Israel está descartado. Y para esta posición aliancista, Israel está descartado. A outra posição neoaliancista La otra posición se llama neoaliancista. crê ligeiramente diferente. Cree un poco ligero de forma diferente. Crê que Israel foi uma figura. Cree que Israel es una figura. E que a igreja é o foco principal de Deus. Y que la iglesia es un foco principal de Dios. Sim. Esta posição também descarta Israel na atualidade. También descarta a Israel en la actualidad. As duas posições Las dos posiciones defendem que Deus já afastou Israel do cenário. Estas dos posiciones defienden que Dios ya alejó a Israel del escenario. Sim. A terceira posição La tercera a terceira posição é a dispensacionalista clássica. La tercera posición es la dispensacionalista clásica. Os adeptos creem los que creen en la dispensación clásica, dispensacionalismo clásico, entendem que há plano de Deus para Israel e plano de Deus para a igreja. Entienden que hay un plan de Dios para Israel y otro plan de Dios para la iglesia. Da mesma forma,
Y de la misma forma, um tempo de Deus para Israel e um tempo de Deus para a igreja. entonces sería un tiempo de Dios para Israel y otro tiempo de Dios para la iglesia. E esses tempos não se misturam. Y estos tiempos no se van a juntar, mezclar. O quarto posicionamento Y la cuarta posición é o dispensacionalista progressista. es el dispensacionalista progresista. Eles creem Ellos creen que não há diferença entre Israel e a igreja. que no hay diferencia entre Israel y la iglesia. Este último grupo Y este último grupo defende o inverso dos dois primeiros. defiende entonces todo lo contrario a los dos primeros. Sim. Então temos Entonces tenemos entre os aliancistas e neoaliancistas, Israel está de lado. entre los aliancistas y neoaliancistas, Israel está a un lado. Deus os afastou. Dios los alejó. Entre os dispensacionalistas progressistas, a quarta posição, Y entre la cuarta posición, Israel é a igreja é Israel, nós devemos até adotar costumes e ritos judeus. para esta cuarta posición, Israel sería la iglesia sería Israel, e incluso tenemos que adoptar ciertos ritos judíos. E a posição de equilíbrio, Y la posición de equilibrio, e de fato a posição das escrituras, y de hecho la posición de las escrituras, é a terceira posição, dispensacionalismo clássico, es la tercera posición, que sería el dispensacionalismo clásico, que está claramente exposto que está claramente expuesto em Romanos, no capítulo 11. en Romanos, en el capítulo número 11. Com uma leitura desse capítulo, Con una lectura de todo este capítulo, os planos de Deus para Israel e para a igreja los planos de Dios para Israel y para la iglesia ficam muito claros e límpidos. quedan muy claros, muy limpios. É isto. Amén. Entonces, podemos, de acuerdo a la explicación del pastor, de acuerdo a lo que nosotros estamos hablando, y como dijimos a un principio, hay muchas diferencias. Hay diferentes iglesias que predican, por ejemplo, como el pastor nos dijo, la primera posición aliancista, que el plan de Israel, o mejor dicho, que solamente hay un plan, que sería con la iglesia. Sin embargo, pastor Carlos, algunas iglesias, algunas personas inclusive, ¿no? Famosos predicadores dicen que la iglesia ha suplantado a Israel, hablando acerca de la teología del reemplazo o la sustitución. ¿Cómo podríamos explicar eso? ¿Es totalmente cierto? ¿Es válido? Porque acordémonos, por ejemplo, ya que el pastor Carlos citó en Romanos, voy a ir a Romanos, y en Romanos capítulo 1, porque déjeme decir, yo no creo que, para mí Israel es una cosa, la iglesia es otra cosa, así como lo dijo el pastor, yo estoy dentro de esta posición que sería la tercera. Yo creo que Dios trata con la iglesia, yo creo que Dios ha tratado con Israel y que va a volver a tratar con Israel de todas formas, porque es un pueblo que Dios ha escogido. Y en Romanos capítulo 11, en el versículo 1, Pablo está escribiendo y dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Él hace una pregunta, es algo retórico que él mismo va a responder. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿De quién está hablando cuando dice su pueblo? Está hablando de Israel. Y él dice así: en ninguna manera. Ya vemos, la Biblia nos responde y nos dice que Dios no ha rechazado a Israel, no lo ha dejado a un lado, no los ha abandonado. Dice, en ninguna forma, en ninguna manera, porque también, dice él, yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pero él ya no pertenecía más a los ritos
de los israelitas. Él ya no hacía las cosas porque él fue renovado. Debemos de ver también, recordando que Pablo dijo que él era, en cuanto a la ley, él era celoso, inclusive perseguía a los cristianos, a las personas, perdón, que creían en Jesucristo, porque él pensaba que estaba haciendo bien de acuerdo a la ley, él era riguroso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos ver esta parte, pastor? La iglesia suplanta a Israel, las promesas que se han hecho a Israel, ¿se van a cumplir en la iglesia o cada uno tiene promesas diferentes? Sim, Deus trabalha dentro do tempo. Dios trabaja dentro de un tiempo. Israel Israel, não sofreu uma ruptura com Deus, Israel no ha sufrido una ruptura con Dios, encerramento, uma rejeição final de Deus. un rechazo o cerrar de forma definitiva con Israel. Se vemos Gênesis, Si nosotros vemos en Génesis, capítulo 17, capítulo 17, e nós vemos lá o acordo de Deus com Abraão, y nosotros vemos el acuerdo de Dios con Abraham, verificamos que Deus fala em concerto perpétuo. vamos a ver que Dios va a hablar de una forma perpetua. Sim, e esse acordo perpétuo de Deus com Israel, Y ese acuerdo perpetuo de Dios con Israel, ele não sofre uma ruptura de rejeição. no va a sufrir una ruptura, no va a sufrir un rechazo. Paulo nos informa isso em Romanos 11, Pablo nos dice eso también en Romanos 11, traduzindo como tempo traduciéndolo como un tiempo que Deus concede aos gentios que Dios concede a los gentiles, para que eles conheçam sua graça. para que los gentiles conozcan su gracia. E esses gentios que conheceram a graça Y esos gentiles que conocieron la gracia são vistos por Paulo son vistos por Pablo como frutos que não eram, galhos que não eram como, da oliveira, como frutos que no eran, gajos que no eran de la olivera, del e olivo, foram enxertados. y fueron injertados. Estamos hablando de los gentiles, fueron injertados. Sim, injetados. E Paulo nos lembra Y, que se Deus y Pablo nos quebrou recuerda, alguns galhos, se Paulo- Deus quebrou alguns galhos, Pablo nos recuerda que si Dios cortó algunos gajos da oliveira, del olivo, ele não mexeu na raiz. él no lo hizo desde la raíz. A raiz permanece. Y la raíz permanece. Então, com essa figura, Entonces, como esta figura, Paulo nos mostra de uma maneira clara Pablo nos muestra de una forma muy clara que os gentios vêm experimentar daquilo que Deus que los, propôs a Israel. que los gentiles vienen a experimentar algo que Dios propuso para Israel, Mas que a árvore continua sendo oliveira. pero que el árbol continúa siendo el olivo. Não há uma quebra, não há uma rejeição de Israel. No hay una ruptura, no hay un rechazo de Israel, Mas sim recebimento dos gentios. pero sí un recibimiento de los gentiles, Até que o tempo dos gentios se complete. hasta que el tiempo de los gentiles se complete. Momento em que Deus Momento en el cual Dios se voltará para o seu povo de concerto eterno. se volverá para el pueblo, su pueblo de un acuerdo eterno.
Amém. Então, é o casamento da eleição dos judeus com a graça que se manifesta a todo homem não judeu. Entonces ese es el casamiento de Dios con los judíos que se manifiesta a todo hombre que no es judío. Sim. Amén. Y en base a esto, entonces, pastor, porque a partir de esto pueden surgir otras preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos pueblos tiene Dios? ¿Tiene un pueblo o tiene dos pueblos? Porque así, ¿cuál es el pueblo escogido de Dios? Es Israel, ¿correcto? Ahora, Israel continúa siendo pueblo elegido de Dios. ¿Y cuántos pueblos Dios tiene? A pergunta diz respeito La pregunta nos habla al respecto. a quantos povos? ¿A cuántos pueblos? Mas Deus se relaciona Pero Dios se relaciona com pessoas que formam o seu povo, con personas que forman su pueblo. conforme ele abra a essa pessoa ou a essas pessoas Conforme Dios abre a aquellas personas porta da sua graça la puerta de su gracia e elas adentrem. y ellas entren. Veja, Veamos. o cristianismo começou composto exclusivamente por judeus. El cristianismo comenzó compuesto exclusivamente por judíos. Poderíamos dizer que ali o povo de Deus era o judeu. Podríamos decir entonces que el pueblo de Dios ahí era el judío. Ou Deus estava trabalhando O Dios estaba trabajando para que o seu povo aumentasse a porta pela graça. para que su pueblo aumentase aquella puerta de la gracia. Eu penso que Deus fez isso. Yo pienso que Dios hizo eso. Ele abriu a porta da graça para permanecer tendo um povo. Él abrió la puerta de la gracia para que se permanezca solo en un pueblo. E esse povo adentra essa porta pela fé, Y ese pueblo entra por aquella puerta de la fe, não pela nacionalidade. no por la nacionalidad. Não há mais judeu e grego. No hay más judío, no hay más griego. Não há mais homem ou mulher. No hay más hombre ni mujer. Não há mais amo ou escravo. No hay más un amo y un esclavo. É povo de Deus. Es pueblo de Dios. Quem adentra a porta da graça. Quien entra por la puerta de la gracia. Pela fé. Por la fe. Sim. E esta porta. Y esta puerta. Ela não nos permite. Ella no nos permite. Pensar em dois povos. No nos permite pensar en dos pueblos. É como se Deus estivesse rechaçando. Es como si Dios estuviera rechazando que algo externo viesse a significar filiação. Viniese a significar una filiación. A filiação se dá pela graça e pela fé. Y esta filiación se da por la gracia y por la fe. Permítame, Pastor Carlos, insistir un poquito acá. En el versículo 1 del capítulo 11 de Romanos, Pablo nos va a mostrar, en todo el capítulo en realidad, vamos a ir por ejemplo al capítulo 11 al versículo 18, ¿no? Dice así, no te jactes contra las ramas, hablando del pueblo de Israel,
Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. En el versículo 28 dice así, hablando de los judíos de Israel. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Dice que ellos son enemigos del Evangelio. Aún así, siendo enemigos del Evangelio, aun cuando ellos mataron a los profetas, aun cuando mataron al Mesías, en el versículo 1 Pablo dice así, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando, su pueblo, ¿quién sería ahí? Israel. Sim, Paulo está falando de Israel. E porque a consideração que nós fazemos e entendemos isso das Escrituras, perdão, falei muito tempo, me esqueci agora. A consideração que temos, La consideración que tenemos, tirada das Escrituras, sacada de las Escrituras, é que Israel es que Israel é o povo de Deus. sería el pueblo de Dios. De fato, De hecho, Deus tem um concerto com Israel. Dios tiene un acuerdo con Israel. Mas vejamos no período do concerto com Israel, Pero veamos en el periodo del acuerdo con Israel, se nenhum gentio pertencia ao povo de Deus. si ningún gentil pertenecía al pueblo de Dios. Eu vou buscar um exemplo simples. Yo voy a buscar un ejemplo simple. Em Naamã. En Naamán. E Naamã, ele servia a outros deuses. Naamán servía a otros dioses. Ele não pertencia ao povo de Deus. Él no pertenecía al pueblo de Dios. Mas recebeu a graça. Pero recibió la gracia. Da cura. La cura. E poderia ter ficado aí. Y podría haberse quedado ahí. Como o próprio Jesus. Como el propio Jesús. Realizou tantas curas. Realizó tantas curas, tantas sanidades. Que ficaram por aí, apenas na cura. Pero se quedaron ahí apenas en la cura. Mas no caso de Naamã. Pero en el caso de Naamán. E no caso, por exemplo, do ex-leproso que volta a Jesus. Y en el caso de aquel leproso que vuelve para Jesús. Eles não se satisfizeram com a cura. Ellos no se satisfacieron solamente con la cura. Eles queriam algo mais. Ellos querían algo más. Queriam um relacionamento. Querían un relacionamiento. E Naamã faz uma coisa estranha e difícil. Y Naamán hace una cosa extraña y difícil. Ele pede ao profeta. Él pide al profeta. Que consulte a Deus. Que le consulte a Dios. Se ele, a partir daquele momento. Si él, a partir de aquel momento. Poderia prestar adoração a Deus. Podría prestar adoración a Dios. E se quando o seu rei... repete, pastor, por favor. E se quando o seu rei... Y si cuando su rey... se prostra diante de outro Deus. Se postra delante de otro Dios. E se apoia nele, Naamã. Y si Naamán se apoya en él. Não, o rei se apoia em Naamã. El rey se apoyaría en Naamán. Sim, e Naamã pergunta ao profeta. Naamán va a preguntar al profeta. Deus me perdoará por estar ali? Dios me perdonará por estar ahí. Então, nós vemos que o coração desse homem... Nosotros vemos entonces que el corazón de ese hombre... encontrou a porta da graça. Encontró la puerta de la gracia. Mais do que a porta da cura. Más que la puerta de la cura. E se tornou um servo de Deus. Y se volvió un siervo de Dios. Pergunto. Yo pregunto. Fizeram-se dois povos?
Se hicieron dos pueblos, ou permaneceu sendo um povo, o permaneció siendo solo un pueblo, no qual agora Naamã foi incluído? en lo cual ahora Naamán fue incluido. Nunca houve dois povos. Nunca hubo dos pueblos. Houve uma eleição Hubo una elección com o objetivo sacerdotal, con el objetivo sacerdotal, a manifestação de Deus ao mundo. la manifestación de Dios al mundo. E esse ofício sacerdotal Y ese oficio sacerdotal implicava em quê? implicaba en que Todo aquele que encontrasse Deus no sacerdócio, todo aquel que encontraba a Dios en el sacerdocio judeu, judío era inserido no povo de Deus. era injertado, colocado dentro del pueblo de Dios. O que o Senhor Jesus fez? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo hizo? Escancarou esta porta. Otra palabra para escancarar que uno... Abriu demasiadamente esta porta. Abrió bastante esta puerta. Sim, ele trouxe a graça Él trajo la gracia ao nível que agora sim al nivel que ahora sí é plenamente satisfatório ao Pai. es plenamente satisfactorio al Padre. E ele encarregou os discípulos Y Él encargó a los discípulos de fazer com que essa porta hacer con que esa puerta permanecesse larga. permaneciese ancha. Sim. É claro, dois componentes nesse povo. Y es claro que hay dos componentes en ese pueblo. Aquele que tinha a função sacerdotal até Jesus, Aquel que tenía esa función sacerdotal hasta Jesús, e este componente agora que Y assumiu essa função sacerdotal. y este componente ahora que asumió esa posición sacerdotal. Mas são um povo, Pero son un pueblo, porque creem no mesmo Deus creen en el mismo Dios e têm em Jesus a mesma ligação. y tienen en Jesús la misma ligación. Sin ser lo mismo, ¿verdad? Sim, Paulo não está falando Pablo no está hablando em Romanos 11 en el libro de Romanos 11 que ser judeu confere salvação, que ser judío entonces atribuye una salvación, mas que a graça atinge agora judeus e gentios. Sin embargo, está diciendo que la gracia ahora alcanza a los judíos y a los gentiles. E quem desses povos ¿Y quién de esos pueblos ou dessas nacionalidades, vamos dizer, o de estas nacionalidades quiser ser povo de Deus, quisiera ser pueblo de Dios, será pela fé em Jesus. será por la fe en Jesús? Muy bien. Então, aí é que estamos. O judeu, ele não entende. Entonces ahí es que estamos. El judío no entiende Que essa mudança é essencial. que ese cambio es esencial. Não é mais. No es más. Não há. Desculpa, pastor, Não há. deu uma parada, está dando uma parada aí de áudio e também a imagem. Vamos de novo. Assim. Agora sim, vamos lá. Não há povo de Deus. No hay pueblo de Dios sem fé em Jesus. Sin fe en Jesús. A resposta aí ficou mais claro. Isso está em Efésios no capítulo 2 de maneira muito clara. É isso que eu ia citar agora, pastor. Esta resposta que o pastor está dando está de forma mais clara em Efésios capítulo 2. Posso ler? Sim. Versículo 12 até o versículo 14, é isso? Sim, sim. Vamos lá. Está escrito assim:
Efesios capítulo 2, versículo 12 al 14. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, fíjense lo que dice, hermanos, dice, pero ahora en Cristo Jesús, Tem, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Muy bueno. e vai adiante, pastor. Ainda, qual? É, 15. no 15, Tá. aboliu, por favor, leia o 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ainda, Então há um só povo. entonces Deus só tem, hay un solo pueblo. Deus só tem um povo. Dios solo tiene un pueblo. Sim, e este povo é aquele que a ele se chega Ese pueblo es aquel que a él se acerca pela fé. por la fe. Amén. Pastor Lee, Sí, sempre foi pela fé e o judeu é que entendia que fosse por ordenança. tá. Siempre fue por la fe, sino que el judío entendía que era por la orden, Mas sempre foi pela fé. pero siempre fue por la fe. Porque seja o cordeiro Sea el do cordero rito, do rito judaico, del rito judío, ou seja o cordeiro de Deus anunciado por João, o sea el cordero de Dios anunciado por Juan, era apenas uma questão de figura era apenas una cuestión de figura e verdadeiro, y verdadero, de tipo del tipo e antítipo. y antitipo. Amén. Para Deus, por exemplo, em Isaías, Para Dios, por ejemplo, en Isaías, capítulo 1, capítulo 1, os atos religiosos los actos religiosos não acompanhados de uma mudança interior, no acompañados de un cambio interior, que só pode ser promovida pela fé, que solamente puede ser promovido por la fe, eram rejeitados por Deus. eran rechazados por Dios. Sim, Deus sempre quis o homem interior. De novo, pastor, por favor, eu perdi. Deus sempre quis o homem interior. Certo. Dios siempre ha querido al hombre interior. Seja Israel, Sea, seja grego. sea Israel, o sea Grego ou qualquer outra nacionalidade. Sea de Israel, griego o cualquier otra nacionalidad. Amén. Muy bien. Me ha gustado mucho esa respuesta. Y fíjense, hermanos que están acompañándonos ahí, una sola pregunta, que en realidad esto podría ser más amplio todavía la respuesta, casi 40 minutos o algo así nos hemos quedado aquí. Pastor, si me permite, voy a saludar a las personas que están con nosotros y de ahí vamos a entrar a la segunda cuestión, acelerar un poquito, ¿no? Está con nosotros, estaba asistiendo Donny López. Me parece que Donny López es hermano de la iglesia de Mandaquí, si no me equivoco. Donny López, el hermano Renato, que es mi papá, él manda saludos y dice buenas noches, Pastor Carlos, Pastor Lee, y muchas bendiciones al pueblo de Dios. Vítor Carvalho, o pastor conhece a Vítor Carvalho? Meu sobrinho, ele está assistindo com a minha irmã, porque eles não podem assistir pelo YouTube e não estão no Face. Ah, entendi. Ele está falando assim: buenas noches a todos, paz do Senhor. Amén. Mi cuñado también estaba ahí, Luis Fernando, nuestra hermana Luz, que también estaba asistiendo, Pastor Esdras, mi amigo, pastor de Brasil,
Ismael Júnior Tainá Mancuso. Conhece, pastor? São irmãos da Igreja Batista em Garça. Amém. Grande abraço, essa querida igreja. Presbítero Ubiraci, ele é da região da Baixada Santista. Ele disse: Amém. Graça e paz a todos. Forte abraço, meu preclaro irmão pastor Liban Sánchez. Um forte abraço para presbítero Ubiraci, que sempre está asistindo aos programas. Um forte abraço para ele, para sua família. Nuestra hermana Norma dice: Buenas noches, pastor Carlos, pastor Lee. Buenas noches a todos los hermanos. Mucha bendición para todos. Pastor Esdras manda sus saludos en español. Dice: Buenas noches, pastor Carlos. Pastor Liban, a todos los hermanos, saludos a todos. Estoy desde Sao Paulo escuchando la palabra. Pastor Esdras é conhecedor também das escrituras. Ele gosta da escatologia também. ¿Qué más? Nuestro hermano Valmir Rodríguez, da Baixada Santista também. Ele disse amém. Aí ele está mandando, eu acho que está mandando uma pergunta. O judeu era salvo na perspectiva da vinda. Tá. Essa pergunta eu vou fazer a leitura ao final da nossa conversa. Tá, pastor? Sim, sim. A nossa irmã Vera Cosenso também, ela é de São Paulo. Ela está vendo o programa e ela fala: está assistindo. Um forte abraço para a irmã Vera. Ela estuvo acá em Peru também. Hay otra pregunta también acá, que lo vamos a leer, es de mi papá, la pregunta. La hermana Vera Conciencia Paz, pastores, Brasil para Cristo, Jacuí. O pastor conhece Brasil para Cristo, Jacuí. Do pastor Sim. Isaías, né? Pastor Isaías. Pastor Isaías, né? Uma igreja maravilhosa. Amém. Eu não tenho o prazer de conhecer ainda essa igreja. Ainda não fui. Eu já tive o prazer de estar lá. Certo. Olha, um povo avivado, viu? Um povo animado. Certo. Eu acho que ainda eu vou conhecer essa igreja. Vamos lá, pastor. Tem 2 perguntas aí das pessoas que estão nos assistindo, mas ainda nós vamos avançar com as perguntas do programa, por enquanto, tá? Sim. Animo a los hermanos que están acompañándonos en la transmisión que pueden hacer más preguntas. Ahí hay 2. Pueden mandar sus preguntas relacionadas a los temas que estamos hablando. Por ejemplo, si Israel es lo mismo o hay diferencias con la iglesia actual, la iglesia cristiana. El segundo punto que vamos a tocar ahora es arrebatamiento y segunda venida. Y el tercer punto, yo no sé si va a dar tiempo. Y si no da tiempo, vamos a invitarle al pastor Carlos para otros diálogos que ya queda ahí para tenerlo nuevamente con nosotros. Sería resurrección, los tipos de resurrección, la primera y la segunda resurrección de la cual habla la Biblia. Entonces, amigos, hermanos que están viendo el programa, pueden hacer sus preguntas, pueden, inclusive si no están de acuerdo con lo que estamos hablando, porque cada uno es libre de expresar lo que ha leído, lo que ha entendido de la palabra de Dios. Acá no estamos tratando de convencer a nadie ni cambiar el pensamiento, apenas pasando informaciones acerca de la palabra de Dios en esta conversación, en este diálogo que estamos teniendo con el querido pastor Carlos. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo. Bien, nosotros podemos leer en la Biblia que la enseñanza acerca de la segunda venida perdón, de Jesucristo es una enseñanza bíblica. La Biblia nos enseña que Jesucristo regresará, que Él volverá. Y es una enseñanza que nosotros podemos ver en toda la Escritura. Sin embargo, nosotros vamos a ver también el arrebatamiento. Y el arrebatamiento, hasta donde yo he visto, Pastor Carlos me puede corregir si yo estoy hablando algo errado, que el arrebatamiento, hasta donde yo he visto, es una enseñanza neotestamentaria, o sea, no aparece en el Antiguo Testamento, apenas aparece en el Nuevo Testamento. Jesucristo fue el primero en hablar, está en Juan capítulo 14, donde Él está diciendo: me iré, pero iré y prepararé lugar para vosotros y volveré por ustedes, etc. Los hermanos pueden leer ahí, yo no quiero detenerme ahí para no tomar todo el tiempo. Y también Pablo va a enseñar esto y dice aquí, yo digo un misterio.
¿Qué cosa significa misterio? Algo que es desconocido, algo que las personas no conocen, no tienen dominio acerca de eso. No todos dormiremos y tal. Es un misterio entonces que Dios ha dejado encargado más que todo a Pablo para mostrar acerca de esto. Entonces, vamos a preguntar al pastor Eduardo porque hay esta diferencia también. Algunos dicen, por ejemplo, que el arrebatamiento no existe, inclusive cristianos hablan acerca de esto, porque está ya dentro o implica la segunda venida de Jesucristo. Esto vamos a tener que tocar también obligadamente en la teoría, en la posición del pretribulacionismo, porque el arrebatamiento tiene que ver con eso, y también la posición del meso o del postribulacionismo. Por ejemplo, para el pretribulacionismo, la iglesia será llevada antes de la tribulación, que son aquellos 7 años, etc. Para el pensamiento meso, midi tribulacionismo, la iglesia será llevada a la mitad de los 7 años. Estoy hablando de grosso modo. Y en la posición post-tribulacionista, entonces la iglesia es arrebatada al final de la gran tribulación. Personalmente, particularmente, Pastor Eduardo, yo soy pretribulacionista, pero cuando hablamos de la posición post-tribulación, yo no encuentro mucho sentido a eso. De repente porque me falta investigar más acerca de la posición post-tribulacionista, porque yo me pongo a pensar así, si Dios va a llevar a su iglesia, va a arrebatar a la iglesia después de la gran tribulación, ¿cuál es el sentido de arrebatar y después traerlo rápidamente? Porque va y sube rápidamente, ¿no? En portugués hay expresiones, bate y volta, dicen ellos, ¿no? Sim, Rapidito, ¿no? sim. Rapidito, va, Bate e sube volta. rápido. Pero bueno, no sé si vamos a tocar bastante ese tema, pero pastor, vamos a ir a la pregunta. Arrebatamiento y segunda venida, ¿es lo mismo? ¿Hay diferencias? ¿Cuándo se dan cada una? ¿Cómo podríamos abordar este tema? A palavra de Deus no Novo Testamento La palabra de Dios en el Nuevo Testamento não menciona no a menciona, palavra, a palavra arrebatamento, no se encuentra en el Nuevo Testamento la palabra arrebatamiento, mas se encontra o verbo arrebatar pero se encuentra el verbo arrebatar e se encontra o verbo levar ou tomar. se encuentra el verbo llevar o tomar. Sim. Então, não há o substantivo Entonces arrebatamento, no hay un sustantivo para el arrebatamiento, mas há dois verbos que tratam dele. pero hay dos verbos que hablan de él. O verbo arpazo, El verbo arpazo, que é arrebatar, tomar, tirar com grande força. que significa arrebatar, tomar, arrancar con gran fuerza. Ele está em 1 Tessalonicenses Está escrito en primera carta a los tesalonicenses, 4:17. capítulo 4, versículo 17. Se puder ler. Posso leer então. Está escrito así. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Sim. Então, embora de forma indireta, Entonces, aún en forma indirecta, se vai ser arrebatado, vai haver arrebatamento. si va a ser arrebatado, va a haber arrebatamiento. Eu digo isto porque opositores dizem que não aparece arrebatamento. Yo digo esto porque los opositores dicen que no aparece el arrebatamiento. Se alguém arrebata, há arrebatamento. Si alguien arrebata, entonces habrá arrebatamiento. Agora voltemos para Mateus 24. Ahora regresemos a Mateo capítulo 24, Versos 40 e 41. verso 40 y 41. Vos hacer la lectura. Peço que o pastor leia. Amén. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada
y la otra será dejada. Sim. E temos aí o verbo paralambano, Tenemos ahí el verbo paralambano, levar no sentido de tomar. llevar en el sentido de tomar. É o mesmo verbo Es el mismo verbo de João 14:3 que o pastor citou. de Juan capítulo 14:3 que yo cité hace un momento. Sim. ¿Puedo Pode leer? ser lido? Sí. Sim. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sim. Paralambano significa tomar, levar, pegar. Paralambano significa tomar, llevar, agarrar. Sim. Então, esse verbo tem o mesmo efeito de harpazo. Ese verbo entonces tiene el mismo efecto de arpazo. Vemos ainda na passagem de Mateus 24, Vemos aún en el pasaje de Mateo capítulo 24, 40 e 41, 40 y 41, que o contrário de levar está explícito. que lo contrario de llevar está explícito. No verso 40, En el verso 40, Jesus diz: será levado Jesucristo dice, uno será llevado e outro será deixado. y otro será dejado. No verso 41, En el verso 41, uma será levada una será llevada e outra será deixada. y otra será dejada. Eu alerto os irmãos Yo alerto a los hermanos que esses versos indicam que esos versículos indican uma aceitação e uma rejeição. una aceptación y un rechazo. Sim, o verbo alfeme, que é deixado, El verbo aufemi, que es dejado, ele implica em rejeição. implica un rechazo, Deixar para trás. dejado para atrás. Então, este verso não está dizendo Entonces este versículo no está diciendo simplesmente simplemente que Jesus levou porque quis, que Jesucristo llevó porque quiso, mas também pero también que ele quis deixar. que él quiso dejar. E essa é uma situação grave para quem ficou. Y esa es una situación muy grave para quien se queda. Fatal. Es fatal, Determinante da eternidade. determinante para la eternidad. Es muy fuerte eso. Então, nós temos aí a ação de arrebatar. Entonces nosotros tenemos ahí la acción de arrebatar. E o que é interessante Y lo que es interesante nessa ação de arrebatar en esa acción de arrebatar é a questão de relacionamento entre quem arrebata e quem é arrebatado. es la cuestión de relacionamiento entre el que arrebata y el que es arrebatado. Sim, Jesus, quando ressurgiu dos mortos, Jesucristo cuando resucitó de los muertos, e isso está lá em Atos 1, y eso está ahí en Hechos 1, isso está em 1 Coríntios 15, está en primera carta a los Corintios 15, e está também em Lucas 21, y está en perdão, Lucas, 24, en Lucas capítulo 24, 24. ele só apareceu para os seus. Él solo apareció para los suyos. Ninguém mais o viu. Nadie más lo pudo ver. Ninguém fora dos escolhidos Nadie fuera de los escogidos soube que ele estivesse se apresentando. supo que él se estaba presentando. Para eles, Para ellos, isso é segredo até hoje.
Y eso es un secreto hasta hoy. E o que os anjos, os varões, Y lo que los ángeles, los varones, dizem aos discípulos em Atos 1? dicen a los discípulos en Hechos 1. Eles dizem, Ellos dicen, ¿cuál versículo? esse mesmo... Vamos ver lá, agora não me lembro o versículo, mas é fácil de localizar. Certo, eu já estou em Atos 1. Que maravilha! Ah, o 11, né? É o 11. Posso ler? Sim, leia do 10, por favor, pastor. Certo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis tristes mirando al cielo? Perdón, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Então, a pergunta natural Entonces la pregunta natural que o pré-tribulacionista faz que el pretribulacionista hace é essa. es esa. Quem vai ver ¿Quién va a ver o Senhor Jesus al Señor Jesús quando do arrebatamento? en el tiempo del arrebatamiento? Resposta do pré-tribulacionista: Respuesta de un pretribulacionista. só os arrebatados. Solo los arrebatados. Os outros ficarão sem saber o que aconteceu. Los otros van a quedarse sin saber lo que sucedió. Ainda que possam, Aunque puedan, número 1, dar pela falta. darse cuenta la falta, Número 2, imaginar. imaginar, Número 3, lembrar-se da Escritura, acordarse de la escritura, mas não saberão por terem visto. pero no sabrán por haber visto. Então, esta é, na visão pré-tribulacionista, Esta es la visión pretribulacionista, o acontecimento do arrebatamento. el acontecimiento del arrebatamiento. Sim, e já a segunda vinda Y ahora la segunda venida trata de um evento trata de un evento visível a toda a humanidade. visible para toda la humanidad. Está lá, por exemplo, em Mateus 15. Está ahí, por ejemplo, en Mateus 24, Mateo capítulo 24, do verso 15 ao verso 31. del versículo 15 al versículo 31. Vamos a hacer la lectura. ¿Y esto? Sim, do verso 15 ao 31. Sí, Eu chamo a atenção yo llamo la atención para os versos 26 e 27. para el versículo 26 y 27. Pastor, gostaria que eu faça a leitura. Por favor. Está escrito así: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Então, ele vai se mostrar de oriente a ocidente. Él se va a mostrar entonces del oriente al occidente. E todos o verão. Y todos lo verán. A diferença, portanto, la diferencia entonces que defende o pré-tribulacionista, que se defiende dentro del pretribulacionismo, é esta. es esa. Como pode ¿Cómo puede um mesmo evento un mismo evento só ser visível para alguns solamente puede ser visible para algunos e ser visível para todos? y ser visible para todos? A pergunta que vem daí Y la pregunta que viene de ahí é óbvia. es obvia.
devemos tratar de dois eventos, não é? Entonces tenemos que tratar, o estamos hablando de dos eventos. E este é o ponto em que o pré-tribulacionista Y ese es el punto en que el se apega pretribulacionista se apega e está nas escrituras y está en las escrituras e tem fortes indicativos y tiene fuertes indicativos nos quais se pode amparar quem crê desta maneira. y en los cuales se puede amparar a aquella persona que cree de esta manera. Eu leria ainda Hebreus 9, 28, Yo leería inclusive aún Hebreos capítulo 9, versículo 28. ¿Puedo leer? peço ao pastor que leia, por favor. Sí. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sim, então, aí, novamente, nós temos o verso, o verbo aparecer. Entonces ahí nuevamente nosotros tenemos el verbo aparecer. Unido à expressão aos que o esperam. Unido a la expresión a los que le esperan. E este verso é um verso clássico. Y este verso es un verso clásico para os pré-tribulacionistas. Para los pretribulacionistas. Haverá arrebatamento. Habrá un arrebatamiento. Para os que o esperam. Para aquellos que lo esperan. E os outros não vão ver nada. Y los otros no van a poder ver nada. Amén. Sí, bueno, nosotros entendemos de esa forma, que son dos eventos separados. Ahora, cuando se habla, por ejemplo, de un arrebatamiento secreto, a mí no me gusta decir arrebatamiento secreto porque no va a ser secreto. Todo el mundo lo va a poder ver, ¿verdad? Porque, ¿a qué me refiero que todo el mundo lo va a poder ver? Vamos a suponer que yo estoy aquí con algunas personas en la casa, hay 10 personas, o de repente estamos en la iglesia y desaparece el 50%, en el mejor de los casos. ¿Cómo sería secreto? Dios te ouça. ¿Cómo te ouça, pastor. Amén. ¿Cómo sería secreto si todo el mundo va a ver? Todos se van a dar cuenta. Cuando ellos dicen secreto, están hablando acerca de la visión de Jesús, si van a poder ver a Jesucristo o no. Pero la Biblia dice que recibiremos al Señor, o Él nos va a recibir en los cielos. Y cuando se habla de la segunda venida, es que Jesucristo toca el suelo. Apocalipsis capítulo 19, Jesucristo en la segunda venida regresa con su iglesia. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, su iglesia es llevada. Y a veces yo hago algunas preguntas para los amigos post-tribulacionistas, cuando yo quiero saber acerca de algunas cosas y para irritar también. ¿Cuándo se va a dar en el post-tribulacionismo? ¿Cuándo se da las bodas del Cordero? ¿Cuándo se da la recompensa, los galardones a la iglesia? El Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, exactamente, ¿no? Entonces, la verdad, hermanos, amigos, es que cada posición escatológica tiene dificultades en explicar la totalidad de su creencia. Ninguna de las posiciones, tenemos que ser honestos, ninguna de las posiciones se puede explicar de una forma total y de una forma satisfactoria. Siempre va a haber algunas cosas que no vamos a saber explicar, porque somos hombres tratando de explicar la palabra de Dios, que para nosotros es tan confuso en realidad. Hay tanta diferencia, 2000 y pico de años, en cuanto también una brecha enorme de cultura. Hay expresiones que no entendemos, las 7 trompetas, los 7 cálices, y son cosas que nosotros, por ejemplo, a veces lo queremos entender de acuerdo a nuestro corazón o lo que nos conviene. Yo he tenido mucho, la verdad yo investigo bastante acerca del post, tratando de convencerme que va a ser de esa forma, pero no encuentro, no puedo, no hay forma en que me pueda convencer, no porque yo lo leo con ojos o con unos lentes sino que, Pastor Carlos, antes de yo saber qué cosa es pretribulacionismo, antes de yo conocer esos términos dentro de la teología, cuando yo leía la Biblia,
así entrando a la iglesia, nuevo convertido, yo leía bastante en esa primera etapa la Biblia, Pastor Carlos, leía mucho, mucho la Biblia. Estaba apasionado por el conocimiento, por conocer a Dios dentro de ese libro maravilloso. Y cuando yo leía, sin que me digan que existe pre, existe post, existe midi, existe tres cuartos, existe no sé qué, cuando yo no sabía ni siquiera que había la teología, apenas leyendo la Biblia, yo entendía por los versículos que leía que Jesucristo vendría a llevar a un grupo de personas antes de un gran sufrimiento. Y ahora con los estudios y bueno, viendo también a otras personas que tienen esos estudios, me convenzo cada vez más del pre. Y solo que no puedo explicar, pastor, en la totalidad, porque tengo mis límites. No puedo explicar totalmente pretribulacionismo. Sin embargo, me apoyo en algunos versículos como el post y el midi. Se va a apoyar en versículos sin explicar totalmente o de forma satisfactoria esta posición. Así que, hermanos queridos, antes de posicionarse, yo creo que deberíamos de leer la Biblia para entender qué es lo que el Señor está hablando. Claro que como el pastor muy sabiamente dijo, esto no va a afectar nuestra salvación. Entonces son cosas secundarias. Dios ha dejado la escatología tan abierta para poder entender de estas formas. Yo creo que a propósito Dios ha hecho eso, para que nosotros podamos leer y buscar y procurar más información, de esa forma conocer más a Dios. Y que en realidad es hermoso estudiar acerca de estas posiciones. Pastor Carlos, con mucho gusto yo estoy diciendo lo que voy a decir. No va a quedar tiempo para la siguiente pregunta, así que lo vamos a necesitar en otro programa Diálogos para terminar lo que estábamos comenzando aquí. ¿Le parece muy bien? Sim. Más bien Sim, vamos, muito bom. amén. Vamos a ir entonces al Facebook para ver algunas preguntas y saludar a las personas que nos están asistiendo y ahí ya terminamos el programa también, ¿ya? Entonces, la primera pregunta vino del pastor Esdras Condelo y él dice así, ¿el judío era salvo por la fe? Não é pergunta, eu acho. Vou ler primero, ¿tá? El judío era salvo por la fe en la perspectiva de la venida del Mesías. Los gentiles son salvos por la fe en la manifestación del Mesías. ¿Concorda? Sim, perfeito. Perfecto. Perfeito. Es eso mismo. Porque por la ley nadie podía ser salvo. La salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es por la gracia. Nadie puede ser salvo de otra forma. Solamente por la gracia, porque la salvación es un regalo que nadie se merece. Si podríamos decir que alguien se salvó cumpliendo la ley, entonces no necesitábamos la gracia, porque alguien se podía salvar por la ley. Y si alguien se salvaba por la ley, entonces ¿para qué es la gracia? Bueno, ese es mi punto de vista. Peço perdão, pastor Lee. Sí. Eu penso, em vez de diferença, mas como esse pensamento é exótico, é diferente, Sí. Se você quiser traduzir, eu tenho um pensamento Yo tengo un pensamiento que não digo a todos, que no digo a que não todos, digo a todos, que no se lo digo a todos, mas gostaria de deixá-lo aqui. pero me gustaría dejarlo aquí. Mas nunca foi lei Nunca fue ley e depois graça, y después e depois gracia graça. y después desgracia. Sempre foi misericórdia e depois graça. Siempre fue misericordia y después gracia. Deus nunca salvou por cumprimento da lei, porque ninguém nunca cumpriu a lei. Dios nunca salvó a nadie por el cumplimiento de la ley porque nadie pudo cumplir la lei. Nadie cumplió. Mas salvou pela misericórdia aqueles em cujo coração Pero salvó por misericordia a aquellos que en cuyo corazón havia desejo había un deseo de agradá-lo pela fé. de agradarlo por la fe. E qualquer personagem do Velho Testamento Y cualquier personaje del Antiguo Testamento
que agradou a Deus que agradó a Dios, foi mediante misericórdia fue mediante la misericordia e fé. y la fe. Amén. Gracias, Nunca pastor. foi diferente. Amén. Gracias, pastor. Vamos a continuar todavía aquí. Mi papá, el hermano Renato, hace una pregunta. Dice así: ¿el remanente que Dios escogió es de los israelitas o de la iglesia actual? O pastor entendeu a pergunta? Sim. O remanente... Pode falar. Sim. O Senhor está salvando El Señor está salvando remanescente hoje. Desculpa, pastor, a palavra eu esqueci. Um remanente hoje. Remanente, você usou. Remanente, isso. Isso. Deus está salvando remanente hoje. Deus está salvando um remanente hoje. Pela pregação cristã. Por la predicación cristiana. Para o povo judeu. Para el pueblo judío. Mas retirada a igreja. Pero retirada la iglesia. Pelos que se crê em pré-tribulacionismo. Por lo que se cree en el pré-tribulacionismo. Então voltará o tempo de Deus salvar por Israel. Entonces regresará el tiempo que Dios va a salvar a Israel. De salvar por Israel, por intermédio de Israel. Va a llegar el tiempo, va a regresar el tiempo que Dios va a salvar por medio de Israel. As duas testemunhas são judias. Por ejemplo, los dos testimonios que son judíos. Que estão em Apocalipse. Que están ahí en el libro de Apocalipsis. São judeus. Son los judíos. E os 144.000 eleitos. Y los 144.000 elegidos. Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Apocalipsis 7 y 14. Também são judeus. También son judíos. E se juntarmos Daniel, capítulo 9. Y si juntamos Daniel, capítulo 9. E capítulo 12. Y capítulo 12. E estas passagens de Apocalipse. Y estos pasajes de Apocalipsis. Vemos que Deus voltará a trabalhar com Israel. Vemos que Dios volverá a trabajar con Israel. Porque o tempo dos gentios terá encerrado. Porque el tiempo de los gentiles será cerrado, acabado. Então, há remanescente judeu e há remanescente de outras nações pelo cristianismo. Entonces hay un remanente judío y de las otras naciones también por el cristianismo. Sim. Amén. Esa es la pregunta, ya está respondido. Vamos a continuar aquí. A ver, Alessandra Giseli. Ella es de Brasil, de la región de Manaus. Ella estuvo un tiempo acá con un grupo de hermanos, con el hermano misionero Vilmar Rissetti, uma coisa assim, é difícil falar seu nome. Pastor Elias Araújo também está assistindo, está com nós. Grande amigo. Pastor Elias, grande amigo. Pastor Elias, ele foi meu professor também, no tempo de treinamento. Pastor Elias é conhecedor, né, das escrituras. Muito, muito. Quando ele nos ensinou, eu me assombrava, ¿no?, el conocimiento que ele tinha. Es un gran amigo, es un gran pastor, su esposa, sus hijos, he estado en su casa también y ya recibí la invitación para estar ahí nuevamente. Mi tía Glenny también está con nosotros y hay un mensaje más aquí. Vamos a ver, pastor, con esto ya terminamos porque no hay más preguntas. El creer en el post o pretribulación, eso no afecta a nuestra salvación. Solo nos toca esperar que suceda alguna de las dos cosas. Creo no debemos preocuparnos mientras vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios, sea uno u otro. Nos iremos con el Señor. A mi esposa que está mandando esse comentário ali. Muito. Glória a Deus. Amém. Mas ela é pré. Ela é pré. Bom, pastor, ha sido un gusto. Me he quedado con ganas de continuar hablando, pero hemos llegado, ya hemos pasado la hora 35.
Yo creo que ha sido un tiempo de mucha información y como dije, ¿no? Vamos a dejar esa última cuestión que era las diferencias o las particularidades entre la primera resurrección y la segunda resurrección, que también es un tema de mucho debate, de mucha polémica, pero que muchos cristianos en realidad no conocen. No saben cuándo es, cómo se va a dar, por qué se tiene que dar, etcétera y etcétera. Sin embargo, es un tema que tenemos que conocer, hermanos. Tenemos que saber, tenemos que investigar acerca de eso. Adelantando un poquito, yo pienso que, por ejemplo, ¿no? En el Antiguo Testamento vamos a ver que ya hubo resurrección. Eso sería parte, estaría dentro de la primera resurrección, estaría dentro de la segunda resurrección o no hace parte de ninguna. También, por ejemplo, la resurrección de Cristo, la resurrección, la tribulación, los dos testigos que el pastor estaba hablando, en fin, tantos. Y después también se dice tanto desde el libro de Daniel que resucitarán los muertos, uno para vida eterna y otro para condenación eterna. Todos van a resucitar en un Daniel mismo, 12:12. eso, en el mismo momento, etcétera. Hay un montón de cosas. Yo pienso de la primera resurrección que en realidad es un tipo, ¿no? Es un tipo de resurrección y lo vamos a ver en otro programa. Pastor Carlos, disculpe, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para este programa y para un siguiente programa que yo con toda seguridad lo voy a invitar para hablar acerca de lo que teníamos pendiente y también acerca de lo que hemos conversado ayer dentro de sus estudios acerca de los dogmas marianos. Para mí es muy interesante hablar de eso. Entonces yo le agradezco y gracias por haber estado con nosotros en este programa Diálogos. Ha sido muy importante, creo yo, para mi vida y para las personas que están viendo hasta este momento. Mandan inclusive saludos aquí. Gracias, Pastor Carlos, por su ayuda. Muchas bendiciones. Líban, mi hijo, también dice bendiciones para todos, hermanos. Pastor Carlos, a suas últimas palavras, por favor, e depois já passa para se despedir, tá? Sim. Meus irmãos queridos, Mis hermanos queridos, não serão pré-tribulacionistas no serán pretribulacionistas ou mid o midi ou pós-tribulacionistas, o post-tribulacionistas, os salvos, los salvos, mas todos aqueles pero todos aquellos que aguardam e até anseiam que guardan y están ansiosos por sua vinda. por la venida de Jesús. E isso é o mais importante de tudo. Y eso es lo más importante de todo. Nós o veremos, irmãos. Nosotros los veremos, hermanos. E aí, tudo que é dúvida aqui, Y ahí todo lo que es una duda, aquí teremos o prazer tenemos el placer de ouvir da sua própria boca de oír de su propia boca cada revelação de cada verdade. cada revelación de cada verdad. E isso, pastor Lee e irmãos, Y eso, Pastor Lee, hermanos, é o que tem movido os 61 anos da minha vida. es lo que tengo escuchado a 66 años de mi vida. Não desejo outra coisa, No deseo otra cosa, senão que eu sino que yo possa contemplar a sua glória. pueda contemplar su gloria. E todos aqueles a quem eu possa alcançar Y todos aquellos a quienes yo pueda alcanzar também tenham essa felicidade. también tengan esa felicidad. Essa é a minha mensagem para os irmãos. Ese es mi mensaje para los hermanos. Amén. Bien, hermanos queridos, antes de despedirnos, no se olviden, ahora estamos en nuestro programa Diálogos. Todos los días martes, siempre estamos a las 6 de la tarde con este programa que busca llevar información para los hermanos, que busca llevar más conocimiento con respecto de la palabra de Dios por medio de diálogos. Y también
todos los días, de 8 a 9 de la mañana, estamos en la Radio Plenitud con nuestro programa 3.16 de nuestra iglesia Perú para Cristo en Cusco, dirigido por nuestra querida Laura. Ella se está esforzando para hacer este programa todos los días. 3.16, nuestro programa de 8 de la mañana a las 9, estamos todos los días. Y los días sábados estamos con los chicos JUPEC en este espacio Together Google Meet, sábados 6 de la tarde. Por favor, conéctense, avisen a las demás personas y nosotros vamos a despedirnos en este momento dándole nuevamente las gracias al querido Pastor Carlos Eduardo, con quien nosotros hemos tenido el gusto de hablar en este programa, y también lo vamos a esperar para un siguiente programa. Hermanos, no se olviden que mañana 6 de la tarde tenemos culto de oración, una transmisión en vivo también de la palabra de Dios. Amén. Que Dios los bendiga grandemente, Pastor Carlos. Un fuerte abrazo para el pastor, Amén. para su esposa, para su hijo ahí en su casa, para todos los hermanos. Un saludo para todas las personas que nos están viendo en este momento. Que Dios los bendiga, que tengan un buen descanso. Y ahora sí, vamos a prender la tele y ver el partido de Perú con Brasil. Ahorita éramos amigos en este momento, pero ahora en el juego vamos a ser rivales. Pastor, un grande abrazo. Que Dios lo bendiga. Beso en su corazón. Amén. Hasta luego, hermanos. Chao, chao.